En esta mañana quiero compartir una palabra que en algún momento de mi vida Dios habló a mi corazón. Cuando yo voy a la Biblia puedo ver diferentes historias, diferentes personajes. No sé cuántos de ustedes son aficionados al cine. A mí personalmente me gusta ir con mis hijos a ver películas y comentábamos justamente ayer yo y Sofía en medio de su proceso de que le han sacado una de sus muelas cordales, estaba viendo una película y yo pasé por un momento y yo le dije, mira, ese actor que es secundario en tal película, realmente su papel fue excelente, pero en esta su papel no es bueno. Y entonces cuando yo voy a la Biblia, yo trato como que mirar detalladamente, profundamente cada uno de los personajes en las diferentes historias, y cuando veo eso, trato de mirar qué puedo aprender, qué puedo sacar que sirva para mi vida, para poder mejorar en ciertas áreas. Y cuando vamos a la Biblia, cuando vamos a las diferentes historias, tanto del Nuevo Testamento como del Antiguo Testamento, hay muchos personajes secundarios que en ocasiones los pasamos por alto. Y a mí me gusta empezar como a investigar un poquito de esos personajes donde vemos que están allí y que muchas veces o en ocasiones no son como muy nombrados, uno los pasa por alto, pero lo que hicieron a veces trascendió, logró un impacto muy grande, y en ocasiones no. Fueron personas que tal vez están en la historia, fueron parte de algo, pero no lograron un mayor impacto como tal. Y en uno de esos personajes está allí. La historia empieza en todo el segundo libro de Samuel y logra llegar hasta el primer y segundo capítulo de Primera de Reyes. Entonces voy a tratar que en los próximos 15 minutos resumir de una manera cronológicamente o mencionar algunas características de la vida de esta persona, pero yo pude ver que saco en conclusión que lo importante no es cómo se empieza, sino cómo se termina en la vida. Y de allí baso algo que aprendí hace muchos años. Siguiente, por favor. No sé cuántos a través de su lectura bíblica vamos a detallarnos en alguien que fue muy importante en algún momento de la historia. Joab. Joab fue el comandante del ejército de Israel. Algunos de pronto están familiarizados con este personaje, tal vez para otros es la primera vez que lo escuchan, ¿verdad? No sé si alguna vez has pensado, leído, estudiado qué pasó con la vida de este hombre. Era hijo de Sarbia. Sarbia era hermana del rey David, quiere decir que era sobrino de David. Era un valiente guerrero que llegó a convertirse en el general del ejército que David formó, que David tenía. O sea, una persona de impacto, una persona de influencia, una persona con autoridad, una persona con mucho liderazgo, una persona con la capacidad de influenciar y de moverse, especialmente en la guerra. Yo presté servicio militar en mi país cuando tenía 18 años, estuve 24 meses, después salí y nuevamente regresé a las fuerzas especiales por un periodo de tiempo, y esa vida me encantaba, ¿sí? La vida militar me encantaba, así que cuando leo esta historia de un personaje de guerra, de estrategia militar, de victorias, de lo que hizo, me emociona un poco más. Entonces, ese fue Joab, una persona muy importante, un comandante, una persona de autoridad, un valiente guerrero. Pero, siguiente, en el proceso, ay, se me pegó el agua. No. Qué bueno. En el proceso de su liderazgo, este hombre fue muy notable con diferentes áreas. Si tú quieres saber un poco más de todo lo que pasó, yo te quiero invitar a que puedas ir durante la semana y leer todo el libro de Segunda de Samuel. Yo voy a mencionar ciertos detalles, ciertos aspectos, pero qué lindo que tú puedas aprender a descubrir a través de las escrituras cada persona que Dios permitió que se mencione, porque de cada uno podemos
aprender algo. Entonces, algunas hazañas notables. Fue el jefe principal, demostró una habilidad militar decisiva. Eso lo podemos encontrar allí en 1 Crónicas 11:6. Conquistó la ciudad de Rabat. Durante el asedio a esta ciudad, Joab tomó la ciudad y mandó a llamar al rey, porque él sabía lo importante que era para David tener el protagonismo, el saber que habían logrado conquistar una ciudad que para ese entonces era imposible derrotar, así que él mandó a llamar allí a David. También aconsejó al rey David en un momento muy difícil, el que David estaba así como que inseguro, indeciso, con cosas pasando en su vida, en su corazón y en su mente. Lo aconsejó de no hacer el censo, y eso evitó una peor tragedia para el pueblo y la nación de Israel. Entonces vemos cómo este hombre Joab era muy cercano a David, era una persona de mucha influencia, era una persona que tenía cercanía al rey, aparte de ser sobrino, era parte de sus hombres más cercanos de confianza, de la corte, de aquellos que se encargaban de proteger al rey, ¿verdad? Entonces, una persona con una posición muy alta, con mucha responsabilidad también. Siguiente. Pero que lamentablemente en algún momento de su compañía, de su liderazgo, de su autoridad, de su influencia, también había un lado oscuro. Y vamos a mencionar en la mañana de hoy algunos aspectos que fueron un declive en la vida de Joab. No sé cuántos de ustedes están familiarizados con la historia. En algún momento la historia de David y Joab se entrelaza también con otros personajes. Y en esta ocasión con Urías. Urías también era un valiente guerrero. Urías no era israelita, era hitita. Y un día estaba David, no fue a la guerra, mandó a Joab, mandó a su ejército. Ellos estaban allí peleando, luchando por conquistar más y más y expandirse. Y ese día David se quedó en casa. Y cuando salió a pasear, vio por la azotea allí una bella mujer, mandó preguntar quién era la mujer de Urías. Y entonces la mandó traer, se acostó con ella. Todos sabemos la historia de que David cayó, ¿verdad? La mujer queda en embarazo. Cuando David se entera, lo primero que hace es que manda a traer a Urías y le pregunta: Urías, ¿cómo va todo? No, estamos así, vamos en la batalla, estamos conquistando, estamos haciendo esto y lo otro. Y él le dice que bueno, le da una buena comida, lo emborracha y le dice: ve a tu casa. Y este hombre había abrazado tanto la ley de Dios en su corazón que él sintió temor y pensaba: mientras que los soldados del rey y el ejército de nuestro Dios de Israel está allí en la batalla, ¿yo cómo me voy a poder ir para mi casa? Y no se fue, se quedó ahí a las puertas de la casa de David. Y David le insistía y este hombre no fue. Entonces, como este hombre no fue a hacer lo que David le pedía, enseguida David escribió una carta y le dice a Joab: coloca a Urías en frente de la batalla, donde sea lo más difícil, y cuando lo coloques, retíralo de allí. Saca tus tropas de allí, déjalo solo. Joab se convirtió en un cómplice de la muerte de Urías. Cuando él leyó la carta, sabía que algo había pasado con David, con Urías, con la esposa de Urías, y Joab se convierte en cómplice de la muerte de Urías. Le guardó un tapado a David. Un hombre de autoridad, un hombre de liderazgo, un hombre con tanta influencia, empezó su corazón a desviarse del buen camino que llevaba. Siguiente, por favor. En medio de este proceso de los años pasar, de más conquistas, de más batallas, de estar allí, este hombre sirviendo en el palacio, siguiendo como comandante y como general, en un momento sucede algo que también continúa siendo parte y aumenta el declive en la vida de Joab. Absalón, hijo de David, se rebela en contra de su padre. Y se rebela porque había algo no resuelto
que David dejó pasar. Amnón había violado a la hermana de Absalón, que era Tamar. Pasado unos 2 años, como David no hizo nada, Absalón mató a Amnón y él huyó, emigró a otra nación. Pasado el tiempo, Joab intercede ante David y le pide que deje regresar a su hijo, Absalón. Absalón regresa, pero su padre jamás lo ve, ¿verdad? Y en algún momento de ese tiempo de transición empieza Absalón a ganarse el favor, la confianza del pueblo y decide rebelarse en contra del rey de Israel. Y cuando David se ve que Absalón se nombra rey, lo que hace este rey valiente que había matado al gigante es huir con su familia, con los más cercanos, huyen, ¿verdad?, para evitar una confrontación. Y vemos allí las consecuencias de algo no resuelto en el pasado de David. Por sus acciones, Absalón termina muerto a manos de Joab. El rey les dio un mandato a Joab, a Abisai y a Itai. Abisai era hermano de Joab. Les dice: háganme el favor de tratar bien al joven Absalón. Todo el ejército oyó las órdenes que el rey dio a los capitanes. Pero ¿qué hizo Joab? Mató a Absalón. Interesante. Primero pasa algo con Urias, que envía una carta a David, a Joab, y se convierte en cómplice de un asesinato. Y aquí ahora le mata a su propio hijo. Como un hombre de confianza, como un general del ejército, como un hombre con esa posición de liderazgo, va en contra de una orden que el rey había dado. Entonces no era 100% leal a David. Era un comandante, un líder que en ocasiones tomaba sus propias decisiones. Era un hombre que decidía. David era el rey, era el ungido, pero Joab hacía el trabajo sucio. Se manchaba sus manos de sangre. Dios había escogido a David para gobernar. Le había dado personas para que estuvieran con él. Pero en algún momento de su liderazgo, de su reinado, las personas que estaban junto a él no fueron completamente guiadas en la dirección de Dios. Fueron guiadas en la voluntad humana. Siguiente, por favor. Entonces vemos a Joab, el comandante vengativo y sanguinario de Israel. Era un hombre fuerte para la batalla, pero débil en carácter. Un hombre fuerte para la batalla, pero débil en carácter. Y en cada una de del tiempo que él estuvo allí al servicio del rey, al servicio de la casa de David, al servicio de la nación de Israel, su liderazgo se vio amenazado. Muchas veces se levantaban hombres que Dios levantaba para venir a ayudar a dirigir las campañas militares, hacer lo que el Señor quería hacer a través de Israel, pero este hombre era vengativo, terminaba con la vida de las personas. Cuando veía que su liderazgo, su posición y su autoridad se veía amenazada, tomaba justicia por su propia mano. Y podemos ir a través de la historia y verlo en cada una de estas acciones que él cometió. Apoyó la conspiración de Adonías, hijo de David, cuando David ya no podía gobernar. A medida que David iba avanzando en años, se iba poniendo viejo, Dios había dado a David la instrucción que su hijo Salomón era el que iba a reinar. Y de un momento a otro nace otra conspiración. Se levanta Adonías y Adonías, apoyado por Joab, se proclama rey. Y estaban allí en una ciudad y llega esta noticia a través del profeta Natán y de la mamá de Salomón a decirle: oye, tú me prometiste que nuestro hijo iba a gobernar esta nación, pero ahora Adonías se está proclamando como rey. Inmediatamente ungen a Salomón, lo colocan como rey, ¿verdad? Pero esto acerca más a Joab a su punto de caída. Cuando Joab ve que Salomón es el que ha sido nombrado como rey, termina huyendo al santuario, al lugar donde para los
para los israelitas estaba la presencia de Dios. Y este hombre lo que hace es ir a agarrarse de los cuernos del altar. Y una de las cosas que... Siguiente, por favor. Y una de las cosas que sucede es que lo mandan a que salgan. Y él dice, no, de aquí no me sacan muerto. Y entonces la persona que le estaba sirviendo ahí a Salomón, Joab no quiere salir. Ok, mátalo allí en el lugar donde está. Lo mataron en el lugar que era sagrado, donde supuestamente estaba allí el altar, la presencia de Dios, un lugar donde solamente el quien tenía la oportunidad de entrar una vez al año era el sacerdote. Vemos cómo este hombre en su desesperación hizo muchas cosas que no estuvieron bien. Y cuando yo pude ver, y esto hace muchos años, promedio tal vez de 25 años atrás, pude aprender de este hombre, de cómo nosotros como personas, como líderes, como personas que servimos a Dios, tenemos la responsabilidad de dejar un legado. Joab, un legado marcado por una mezcla de éxitos militares y actos de desobediencia que finalmente sellaron su destino. Cuando yo leí por primera vez toda la historia de la vida de Joab, mencioné algunas cosas pequeñas, pero va mucho más todavía. Y por eso les animo, vayan, lean y saquen conclusiones por ustedes mismos. Pero cuando yo leí hace 25 años atrás esta historia, esto me marcó a mí a manera personal. ¿Qué tipo de hombre quiero ser? ¿Qué tipo de persona, qué tipo de esposo, de padre, de líder, de misionero voy a ser? Y en las últimas semanas, tal vez en los últimos 2-3 meses, y generalmente algunas veces cuando me levanto en las mañanas, me levanto y digo, no quiero ser recordado como Joab. Siempre reflexiono sobre su liderazgo, sus decisiones y sus acciones. Y entonces cada día cuando tenemos la oportunidad de estar al frente de personas, de ayudar, de servir, me pregunto cómo lo estoy haciendo. ¿Lo estoy haciendo para Dios? ¿Lo estoy haciendo para agradar a una persona? ¿O lo estoy haciendo para sacar un propio beneficio? Joab fue leal hasta cierto punto, pero después quiso ser leal para sí mismo. A medida que iban pasando situaciones en Israel y que en ocasiones el reino estaba un poco débil, entonces él trataba de sacar justicia por su propia mano y pensaba que estaba haciendo bien en ayudar a David, pero todo lo contrario, estaba haciendo un daño al liderazgo de David, a lo que estaba sucediendo en Israel. Entonces, ¿fue un líder de influencia? Sí, pero hasta cierto punto después se convirtió en un líder de influencia negativa. Y nosotros como personas, como cristianos, tenemos la responsabilidad y la autoridad de influenciar positivamente. Pero a veces como cristianos nos comportamos como no nos debemos de comportar y influenciamos negativamente. Y cuando yo recuerdo, pienso y reflexiono, y aún en estas semanas volviendo a leer toda la historia, porque tuve que leer la historia nuevamente, veía tantas cosas que en el pasado no había visto, pero también pude mirarme hacia mí mismo, ¿qué he hecho en estos últimos 25 años, 15 años, 10 años? Como misionero, como esposo, como líder. Aún cómo lo estoy haciendo aquí sirviendo a Carlos y a Yolima, ¿verdad? ¿Cómo lo estamos haciendo sirviéndoles a ustedes? Buscando nuestro propio interés, buscando nuestra propia posición, tomando decisiones que nos favorezcan a nosotros. Servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Servimos a una comunidad. Y desafortunadamente cuando miramos hacia afuera, no vemos buenos ejemplos de liderazgo o personas que nosotros podamos imitar o seguir. Cuando tuve la oportunidad de estar en diferentes bases de juventud con una misión, hubo muchos hombres que al principio, cuando empecé mi vida misionera, me inspiraron para hacer las cosas bien. Empecé con la primera diapositiva. Lo importante no es cómo comiences, sino cómo termines. Y Joab no terminó bien.
Y eso me impacta. ¿Por qué razón? Porque un hombre que tuvo tanta autoridad, tanta responsabilidad, eran millones de soldados, habían logrado avanzar, conquistar, eran reconocidos a través de las naciones, pero su carácter fue débil. Y si vas a la historia vas a poder ver que, a diferencia de David, que en muchas ocasiones iba y consultaba a Dios, preguntaba a Dios, Joab no. Joab se consultaba a sí mismo y tomaba decisiones. Y la importancia de nuestra vida, de que siempre ante cualquier situación, cualquier cosa que tengamos que hacer, vayamos primero a Dios, consultemos a Dios, preguntemos a Dios, Señor, ¿esta es tu voluntad? ¿Estás tú en esta decisión que yo voy a tomar? Eso es muy importante, porque si yo tomo decisiones sin tener en cuenta a Dios en mi vida, al final vamos a tener dolores de cabeza como los dolores de cabeza que Joab le produjo a David. ¿En cuál voy? En legado. Ok, cuando miro todo esto, son muchas las cosas que yo puedo añadir a mi lista de cosas aprendidas. Siguiente, por favor. Pero 3 cosas en las que me quiero enfocar en esta mañana. 3 claves fundamentales como hombre, persona, líder, misionero, persona que sirve. Número 1, rendir cuentas. El de rendir cuentas, el poder abrir nuestro corazón. Si algo está sucediendo, poder ir a nuestro pastor o a una persona cercana, ¿verdad? Abrir nuestro corazón. Aprender a ser vulnerables, a no ocultarme detrás de una armadura. A veces nos ocultamos detrás de una armadura y nos hacemos los fuertes. No queremos mostrar nuestras debilidades. El ser íntegro. Joab no fue 100% íntegro a David. No fue 100% íntegro. Cada vez que David daba una orden de cómo el ejército, o en este caso el general, el capitán, su hombre de confianza, necesitaba proceder y tomar una decisión, él hacía lo contrario. El ser humilde también. Recordemos lo que Dios dice en su palabra. Dios mira de lejos al altivo y al orgulloso. Siguiente, por favor. Cuando pensaba en esta frase con la que empecé, venía este versículo a mi corazón. Y la importante, todos sabemos que estas palabras se las estaba diciendo Pablo a Timoteo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Necesitamos saber y aprender qué batallas debo de pelear. A veces peleamos batallas que no son necesarias. Nos desgastamos, perdemos tiempo allí. Tiempo que debería ser invertido en otras cosas. 2, el terminar bien la carrera. Terminar bien la carrera. 3, guardar la fe. El abrazar lo que estamos aprendiendo, recibiendo de Papá Dios, lo que me está instruyendo a través de su palabra. ¿Saben? Una de las cosas que en medio del liderazgo de Joab no guardó fue el respetar la ley sagrada de Dios. En una de estas asesinatos que él cometió durante su liderazgo y su responsabilidad como comandante del ejército, mató a Abner, que era el comandante del ejército de Israel, el hombre que había servido cercanamente a Saúl por todo el tiempo del reinado de Saúl. Y entonces, cuando esta persona vio que Dios había escogido a David para ser rey, fue y hizo un tratado de paz. Abner hizo un tratado de paz con David. Este hombre, este comandante del ejército de Saúl, era también una persona de influencia, de liderazgo.
y va y le dice a David: yo sé y reconozco que Dios te escogió para que fueras nuestro rey. Y yo puedo hablar con los ancianos de Israel para que todos juntos vengamos y te reconozcamos como rey y seamos una sola nación y podamos servirte. Y a David le pareció bueno y lo despidió en paz junto con sus hombres. Cuando Joab regresó después de una batalla o de estar allí en sus incursiones militares y se enteró de lo que David había hecho con este hombre, rápidamente lo mandó llamar y este hombre regresa allí a la ciudad de Hebrón. Resulta que Hebrón para los israelitas era conocida como una ciudad de refugio. ¿Qué representaba y significaba eso? Que si en algún momento alguna persona accidentalmente o por cualquier cosa había cometido un crimen, podía ir. En la ley estaba escrito, en la ley sagrada de Dios estaba escrito que si una persona cometió un crimen podía ir a esta ciudad de refugio, podía esperar allí, podía estar esperando qué decisión se iba a tomar con él. Y Abner, el comandante del ejército de Saúl, fue en 2 ocasiones. La primera a reunirse con David. Se sintió seguro, se sintió confiado, se sintió que había sido perdonado por lo que él había cometido en el pasado. ¿Quieres saber más de la historia? ¿Qué pasó? Léetela, por favor. No puedo resumir todo. Tienes que leer y aprender tú también. Y cuando Joab se entera, se llenó de celos. Sintió que su posición como comandante del ejército estaba en peligro y va y lo manda a llamar. Y él viene confiado a Hebrón nuevamente. Y Joab acaba con su vida, para decirlo bien bonito. ¿Saben? Joab no guardó una ley sagrada de Dios. Necesitamos guardar la fe. Necesitamos guardar la fe. Necesitamos guardar la palabra del corazón de Dios, la palabra de Dios en nuestro corazón. El tener en cuenta los preceptos y los principios y vivir de acuerdo a lo que dice la Escritura. Porque vamos y leemos, pero después yo vivo de una manera diferente. Entonces, ¿cómo voy a recibir lo que Dios me ha prometido? No se puede así. No se puede. Joab murió en el santuario, agarrado de los cuernos. ¿Sabe qué representaba esto para los judíos? Salvación. En el último minuto de su liderazgo, de su posición, pensó que con ir a ese lugar podría encontrar salvación. No. Manchó con su sangre, con sus decisiones y con sus acciones un lugar sagrado. Triste cómo termina, ¿verdad? Siguiente. Las últimas palabras de David, esto fueron instrucciones para Salomón. También sabes, esto está allí en Reyes, también sabes lo que me hizo Joab, hijo de Sarbia, lo que hizo a los 2 jefes de los ejércitos de Israel, a Arnet, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter, a los cuales mató. También derramó sangre de guerra en tiempo de paz y puso sangre de guerra en el cinturón que lo ceñía y en las sandalias que tenía en sus pies. Haz pues conforme a tu sabiduría y no permitas que sus canas desciendan al Seol en paz. La perspectiva que tenía David de Joab. ¿Qué referencias? No sé, puede dar los pastores de mí en este momento. ¿Qué referencias puede dar tu líder de ti? ¿Qué referencias pueden dar las personas que te ven y dicen que eres cristiano? ¿Qué referencias? Sí, voy a la iglesia, ayuno, oro, pero cuando te ven en tu diario vivir, en las actitudes pequeñas, peleando. Ayer me pasó algo, escuchen, necesitaba cortarme el cabello, donde generalmente voy, ya la persona se fue, no estaba, y bueno, finalmente de regreso de un lugar que venía de hacer una visita, encontré una barbería. Paré, pregunté cuánto costaba el corte de cabello, muy bien, me senté, había que esperar 1 o 2 turnos. Cuando de repente, eran 5 barberos los que estaban. Cuando de repente todos empezaron a pelear y a decir malas palabras. Y yo me quedé pensando, ¿yo necesito escuchar esto? No, no es necesario. Me fui del lugar. Cuando el que me iba a cortar el cabello, que había salido un momento, regresa, ¿por qué te vas? Yo no quise contestar nada, pero a veces nosotros como cristianos
necesitamos ver dónde estamos. Necesitamos ver dónde estamos y qué hacemos también. Siguiente. ¿No hay más? Hay una última. Y esa última, ay, no tengo mi teléfono aquí conmigo. Yo te mandé un PowerPoint también y te mandé todas las imágenes completas. Es la imagen 11. Y en el PowerPoint, que es la última. Gracias. Esta última imagen habla de que en la historia, allí tanto en Samuel como en Crónicas, dan la lista de todos los valientes de David. Y saben, el nombre de Joab no aparece. No aparece. Lo mencionan como que, sí, Abisai, el hermano de Joab, y Abisai hizo esto. Asael, el hermano de Joab, otro valiente, hizo esto. Pero a Joab no se le tuvo en cuenta. ¿Cómo quieren que te recuerden? ¿Cómo tú quieres que te reconozcan las personas? Y es muy importante en este momento o en esta etapa de que nosotros estamos viviendo. La otra vez hablábamos con el pastor Carlos y yo le decía, mira, yo veo algo y es que como congregación Dios está haciendo algo muy especial. Dios se está moviendo. Están pasando cosas. El Señor nos está llevando, le decía yo, el Señor creo que nos está llevando por buen camino. Pero saben, esta comunidad, Iglesia Cristiana para las Naciones, la conformamos muchas personas con cualidades grandes, con defectos pequeños. No quiero decir que con defectos grandes y cualidades pequeñas, no. Queremos hacer más énfasis en las cualidades, en el potencial, en los dones, en lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Cuando yo miro esta historia en la Biblia, me confronta y me hace reflexionar cómo estoy viviendo mi relación con Dios, cómo estoy viviendo con los más cercanos, en este caso mi familia, pero también me estoy sometiendo a una autoridad, estoy siendo fiel a lo que Dios me ha llamado a hacer también. La importancia de ser fieles en lo poco, la importancia de ser fieles en lo más pequeño. No sé qué Dios ha hablado a tu vida y a tu corazón en esta mañana, pero yo quiero invitarte a que te coloques sobre tus pies, por favor. Como esposo, como hombre, como hijo, como mujer, como esposa, como madre, el que podamos venir a Dios, porque cada uno de nosotros, Dios ha puesto una capacidad de liderazgo. Y tú vas a decir, no, yo no soy líder, pero yo te voy a mencionar. Número 1, eres esposo y esposa, eres papá y mamá, y allí en casa empezamos a trabajar un potencial de liderazgo que Dios confió. El saber cómo dirigimos nuestra casa, el saber ser leales unos a otros. Una de las cosas que me impactó anoche en el grupo de hombres que estuve reunido en el grupo pequeño era escuchar, eso me impactó demasiado, me retumbó en los oídos. 3 de los hombres hablaron y dijeron lo siguiente, de que desde que me casé he sido fiel a mi esposa. ¡Wow! Leales, la lealtad. La lealtad. Joab usó la lealtad para servirse a sí mismo. Nosotros usamos la lealtad, número 1, para servir a Dios. Número 2, en nuestro cónyuge. Número 3, en el cuerpo de Cristo.
Señor, vamos a levantar nuestras manos. Señor, gracias. Oramos por este principio de lealtad, Señor, de fidelidad. Número uno, a ti, Señor. Permítenos ser fieles a ti en todo tiempo, Señor. Señor, ayúdanos a ser fieles a ti en las cosas grandes, pero en las cosas pequeñas también, Señor. Por favor, Señor, guarda nuestro caminar cada día, el que podamos terminar bien la carrera, Señor, el que podamos lograr llegar al final, y el final es lo que tú tienes, la eternidad para nosotros, una eternidad con Cristo, no alejados de ti, Señor. Señor, queremos vivir contigo por la eternidad, no separados de ti, y lo estamos practicando hoy, Señor, en el ahora, Señor. Señor, ayúdanos a ser personas fieles los unos a los otros, el ser íntegros, el ser transparentes, Señor. Señor, ayúdanos aún a guardar nuestras palabras, porque a veces hacemos daño con nuestras palabras a otros, Señor, con nuestras actitudes y acciones, Señor. Padre, gracias, Dios. Gracias por tu presencia en nosotros y en medio de nosotros, porque eso es lo que cambia y transforma, Señor. Padre, y como congregación sigue guardándonos, Señor, como familias, como personas, tanto a los esposos, a las esposas, a los hijos, a los padres, a las mamás también, Señor. Guárdanos, Señor, que no imitemos el mal ejemplo y el mal liderazgo del mundo, Señor. Que como cristiano pueda ser de influencia positiva en la vida de otra persona, Señor. Oramos por eso, Señor. Úsanos para ser de influencia en la vida de otra persona positivamente, el poder dejar un legado, Señor. Úsanos, Dios, el que podamos ser recordados por las cosas buenas que hemos hecho, Señor, por el impacto que producimos en otras personas, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Amén.